Vamos a estar en capítulo 8 y vamos a leer del verso 12 al verso 20. Pero antes de leer, yo tengo recuerdos muy gratos de mi tiempo cuando Adriana y yo estuvimos pastoreando jóvenes, porque los sábados teníamos una reunión de oración muy especial. Los sábados, algunos de los jóvenes que están aquí se acordarán, pero los sábados nos reuníamos a orar a las 6 de la mañana. Y era muy padre porque llegaban los jóvenes y empezaba la oración y no podían ni cantar, no, ¡ah, Señor! Todos apenas queriendo agarrar voz en tiempo de frío. Y yo recuerdo que en ese tiempo las niñas estaban chicas todavía, entonces yo me levantaba temprano y para no despertar a Adriana a las niñas, yo me cambiaba a oscuras y no quería hacer ruido. Entonces ya salía, me iba a la oración y regresaba a la casa. Y una de las veces, me acuerdo en tiempo de frío, hacía mucho frío, así de que me puse camiseta, sudadera y luego chamarra encima. Y ya nos fuimos a la oración. Y de regreso, llego a la casa, me quito la chamarra y lo primero que veo es que traigo la sudadera al revés. Pero la traía al revés. Es decir, la etiqueta la traía aquí enfrente, pero por afuera, ¿no? Y le dije a Adriana, imagínate qué bueno que no me quité la chamarra en la oración, porque hubiera sido evidente, ¿no?, que me cambié rápido. Pero en la casa sí, llegué, me quité la chamarra y lo primero que sale es la etiqueta aquí enfrente. Ahora, hay un himno de algunos años atrás que escribió la hermana Yuri que dice: con el apagón, ¿qué cosas suceden? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de ese, no? ¿Qué cosas suceden con el apagón? Y yo estaba leyendo la historia de un apagón que hubo en Nueva York en el 77. En 1977, el 13 de julio, cayó un rayo en una de las centrales eléctricas ahí en Nueva York, y eso desató un problema tan serio que casi completamente la ciudad quedó sin luz. No por una hora o dos. La luz se restableció hasta el día siguiente por la tarde, hasta el día 14. Ahora, cuando no hay luz, pues yo no sé cuántos de ustedes cuando estaban chicos les encantaba jugar a las escondidas con las luces apagadas. A mí me tocó y a mis hijas todavía les tocó un tiempecito ahí con nosotros, pero eso era bien emocionante, ¿no? Que no ves nada y ahí andas buscando. La luz se presta, más bien, la ausencia de luz se presta para muchas cosas. Y en este evento, en el 77, dice que debido al apagón, los dos aeropuertos fueron cerrados por 8 horas. Los túneles de las calles fueron cerrados porque no estaban funcionando los sistemas de ventilación. 4,000 personas fueron evacuadas del metro y imagínate esto, un total de 1,616 tiendas fueron dañadas por saqueos y disturbios. ¿Se han fijado en eso? La naturaleza humana, ¿no? En medio de los huracanes y las inundaciones, ¿qué es lo primero que hace la gente? A robar al Walmart, ¿no?, o a lo que sea. Y dices tú, bueno, es que no hay alimento, no hay agua, pero tú ves las noticias y sale la gente con pantallas, no hay en el agua. No le hacen que no tengan para comer, pero si tienes una pantalla es suficiente, ¿no? 1,600 tiendas fueron saqueadas, hubo 1,037 incendios, hubo el mayor arresto masivo en la historia de la ciudad, 3,776 personas fueron detenidas. Muchos dicen que debieron ser ingresados en celdas superpobladas y los metieron a los sótanos en las comisarías. Y bueno, se estima que los daños fueron por un poco más de $300 millones. Todo eso porque no había luz. Ahora, para nosotros la luz es algo cotidiano y damos por sentado pues que tú llegas a tu casa, aplastas un botón y va a haber luz. Pero vamos a ver en el pasaje de hoy el significado que tiene la luz hablando espiritualmente. Y vamos a retomar un contexto que vimos hace 2 semanas en el libro de Juan, pero vamos a leer primero a partir del verso 12. Juan 8, verso 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo,
Mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en su ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que da testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocen, ni a mi Padre. Si a mí me conocieran, también a mi Padre conocerían. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Y vamos a dejarle hasta allí. Y vamos a analizar este pasaje de una manera un poco diferente, porque la semana pasada, si ustedes recuerdan, tuvimos un break en esta escena de Jesús en la fiesta de los tabernáculos, porque hablamos de una situación, de un evento relacionado con una mujer adúltera. Ustedes recuerdan el evento. Ahora, si ustedes se fijan, vamos a analizar el contexto de esta situación. Y nos dice el verso 20 que estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Ahora, esta descripción es importante. El lugar de las ofrendas en el templo era el lugar que también se conocía como el atrio de las mujeres. Si tú alguna vez fueras judío en el pasado y hubieras visitado el templo en Jerusalén, te hubieras dado cuenta de que había varios lugares, varios espacios concéntricos donde las diferentes personas tenían acceso. La parte exterior era el patio de los gentiles, el atrio de los gentiles, porque si tú no eras judío no podías cruzar de ese lugar, tú llegabas hasta ese lugar solamente. Después estaba el atrio de las mujeres, y se llamaba así no porque solamente iban las mujeres, aquí se sientan las mujeres, no pueden entrar los hombres, no, sino porque hasta allí podían entrar las mujeres, solamente las mujeres podían entrar hasta ese lugar, y solamente había un acceso al altar donde llevaban su ofrenda, su sacrificio. Después estaban diferentes lugares, y sabemos que en el centro estaba el lugar santísimo, al cual estaba permitido solamente al sumo sacerdote una vez al año entrar. Ahora, en este lugar, donde dice que era el atrio de las mujeres, era el lugar de las ofrendas o del tesoro. Y dicen que allí había unos ofrenderos, imagínatelos con forma de una trompeta. Eran ofrenderos con la forma de un shofar, del cuerno, y algunos piensan que pues era angosto y después se iba haciendo más amplio en la base. Y muchos piensan que era para que echaras todo lo que quisieras, pero no pudieras sacar nada, ¿no? Era angosto aquí, después se hacía ancho, entonces le cabía mucho, pero no podía sacar nada. Y en ese lugar, cada uno de esos ofrenderos tenía un fin en particular. Los dos primeros era donde ponías tu medio shekel, que era la ofrenda para el mantenimiento del templo. Luego estaba, si querías yo quiero ofrendar para que pongan la leña en el altar, quiero ofrendar para comprar mi paloma. Sobre todo las mujeres, después de tener su bebé, tenían que ofrendar unas palomas como un sacrificio para purificación. Entonces estaban esos ofrenderos que estaban en ese lugar donde las mujeres podían llegar. Ahora, el contexto no solamente el lugar, sino de la fecha, es la fiesta de los tabernáculos. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 7 veníamos viendo toda esta escena en la fiesta de los tabernáculos, y decíamos que es la fiesta, una de las fiestas más importantes de los judíos, que tiene lugar entre septiembre y octubre, y que celebra ese tiempo donde el Señor trajo al pueblo de Israel como vagabundos, como nómadas en el desierto, y para conmemorar, los judíos que vivían cerca de Jerusalén iban por obligación y armaban su chocita de palma, de hoja de árbol, y habitaban allí durante una semana. Y esta fiesta duraba 8 días, y ellos se sentaban en esa chocita y podían ver las estrellas
a través del techo de palma y recordar cómo Dios los había traído por el desierto y cómo los había sustentado con el maná del cielo, cómo había sacado agua de la roca, cómo los había guiado con una columna de fuego en el desierto y cómo durante el día una nube los cubría. Y era un tiempo para dar gracias a Dios por su provisión, y cosechaban, y también durante la fiesta agarraban una hoja de palmera, una hoja de árbol frutal, y lo llevaban y bailaban, y era una pachanga. 7 días, eran 8 días de fiesta, y era una fiesta importante. Y en ese contexto Jesús ha estado tomando esos elementos del Antiguo Testamento, de la vivencia de los judíos, y Jesús se proclamó como el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo, no el maná que comieron sus papás. Yo soy el verdadero pan que nutre el alma, el que da vida eterna. Después dijo: ¿alguno tiene sed? Venga a mí y beba. Y Jesús se acordaba y tomaba esa figura de cómo Moisés en el desierto golpeó una roca y salió agua. Y decía: yo soy el agua, y el agua que ustedes beben aquí va a ser una fuente que salte para vida eterna en ustedes. Y Jesús estaba usando todos estos símbolos, estos recuerdos de esta nación en medio de esta fiesta. Y recordamos que decíamos que como durante esta semana o estos 8 días los sacerdotes por la mañana iban al estanque, llenaban una vasija de oro de agua y citaban a Isaías: con gozo vas a sacar agua de la fuente de salvación, y luego lo derramaban en las escaleras. Y en ese momento es cuando Jesús dice: ¿alguno tiene sed? Venga a mí. Y parte de la celebración, por la noche, había un ritual que se llamaba la ceremonia de iluminación del templo. Ahora, quiero que te imagines en ese lugar, en el atrio de las mujeres, que aún ahorita, si tú vas a Israel, al muro de los lamentos, hay un área donde están las mujeres. Hasta ahí pueden llegar aún en el muro, y los hombres pasan hasta el muro de las lamentaciones, pero hay un área reservada para las mujeres todavía, aún en las ruinas. Pero en ese lugar, durante la noche, había 4 candelabros gigantes. Algunos estiman que eran más o menos 25 metros de altura, y se subían con escalera, y en lugar de velas eran unos recipientes que llenaban de aceite, y hacían unos mecheros de ropa de los sacerdotes, ¿no? Los boxers, las camisetas, todos los amarraban ahí y los ponían como velas, y hacían arder estos candelabros gigantes, de tal forma que en esa área se iluminaba todo. Ahora, imagínate, nosotros aquí tenemos iluminación, pero en Jerusalén en ese tiempo no había postes eléctricos, ¿no? Por si no lo sabías, pero no había. Entonces, imagínate en una ciudad, el pueblo todo oscuro, y de repente 4 candelabros de 25 metros con unas vasijas de aceite ardiendo iluminaban todo el templo, y era todo un espectáculo. Y los habitantes que estaban allí, los peregrinos que iban, dice que algunos agarraban antorchas y empezaban a cantar salmos, y Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, y hacían procesiones, bailaban. Estaban los levitas con todo, ¿no? Ahí estaban tocando, y era una fiesta todo ese tiempo. Y ese es el contexto en el que se dan estos hechos que estamos viendo. Durante 7 noches se prendían estos candelabros, pero el 8º día, el último día, ya no se prendía. Y muchos piensan que es en este día, en el 8º día, en el último día de la fiesta, cuando Jesús entra a este lugar donde está el tesoro, donde están esos candelabros apagados, porque anoche fue el último día que ardieron. Y si tú quisieras ir con la gente devota en ese tiempo, ibas al lugar del tesoro, porque la gente que estaba allí estaba haciendo su ofrenda o estaba entregando su sacrificio. Imagínate la escena llena de gente allí, último día de la fiesta. No sé si todavía los candelabros están humeando, pero allí se para Jesús y hace una declaración fuerte.
Jesús en medio de esa gente es donde dice: yo soy la luz del mundo. Y muchos piensan que probablemente Jesús haya gesticulado, ¿no? Viendo las lámparas, toda la gente ahí, esos candelabros, y que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. No necesitas estos candelabros. Estos candelabros en esta fiesta recordaban a la gente esa imagen de Éxodo, cuando dice que una columna de fuego los guiaba por la noche. Y Jesús, sabiendo que en medio de la fiesta la gente tenía muy vivo esa representación de la presencia de Dios, Jesús llama la atención a sí mismo y dicen: hey, yo soy la luz del mundo. Ahora, las palabras de Jesús, como siempre que habla, Jesús siempre que habla espera una respuesta. Jesús no hablaba las cosas nada más porque sí. Siempre que hablaba, lo hacía esperando una respuesta de las personas que lo estaban escuchando. Y vemos que la mayoría de las personas respondían negativamente. Normalmente cada frase que decía Jesús era escandalosa. Y nuevamente aquí, imagínate en aquel tiempo, pero vamos a suponer en este tiempo, que yo me paro aquí y te digo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Qué dirías? ¿Que lo dijera en serio? Ibas a decir: con permiso, ya me voy, ¿no? Jesús, cuando hizo esta proclamación, la gente se escandalizó, porque era algo muy fuerte. Y tenemos que entender por qué. Primero, imagínate este contexto. El contexto de la fiesta está haciendo memoria de la protección, la dirección, la guianza de Dios como fuego, como luz. Y si tú vas a tu Biblia, Éxodo 13:21, si no alcanzas, apúntalo. Dice en Éxodo 13:21 que Jehová iba delante del pueblo de Israel de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y el verso 22 dice: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Es decir, había una imagen muy clara de este evento, y cuando Jesús hace esa exclamación, la gente se sacó de onda. Eso es lo que dice la Biblia, literalmente, ¿no? Se sacó de onda. ¿Por qué? Mencionaba ahorita que en la Biblia se asocia a Dios con luz. ¿Sí estás de acuerdo con eso? Piensa en esto. Por ejemplo, ¿cómo se manifestó Dios a Moisés? En una zarza ardiendo. ¿Cómo se manifestó en el monte cuando iba a dar las tablas? Relámpagos, fuego. Dios continuamente se manifestaba de esa manera, y en la palabra de Dios vamos a encontrar frecuentemente esas referencias bíblicas haciendo referencia a fuego o luz como Dios. Si tú apuntas en Ezequiel, el capítulo 1, vas a encontrar que la visión que tiene Ezequiel de la gloria de Dios es resplandeciente. Dice en el verso 4: miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Si vas al verso 13, dice: cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Ahora, trata de imaginarte eso: brasas, fuego y relámpagos saliendo del fuego. Eso es mucha luz, ¿estás de acuerdo? Una llamarada con brasas y aparte relámpagos es mucha luz. Si tú vas a Habacuc 3:3, si no ni sabes dónde está Habacuc, mejor apúntalo y luego lo buscas en tu casa. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Si tú vas al Salmo 44:3,
dice, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro. Si tú te fijas entonces, continuamente se asocia a Dios con la luz. Isaías 60, el verso 19 dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevo de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Otra vez, Dios como luz. Por último, Apocalipsis 21-23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Entonces, no había duda que la gente tenía o asociaba en ese tiempo la luz con Dios. Ahora, es un concepto que cualquier místico espiritualista reconoce. Siempre asociamos la luz con Dios o con lo bueno, y las tinieblas ¿con qué? Con lo malo, ¿no? Es algo, hasta un concepto esotérico. Ahora, la gente aquí en la Escritura ubicaba a Dios con la luz. Si Jesús se para y están estos candelabros que representan o recuerdan de alguna forma la guianza o la dirección de la presencia de Dios, y dice, yo soy la luz del mundo, ¿qué es lo que podían imaginar que quería decir? Jesús estaba haciendo igual a Dios. Jesús estaba diciendo, yo soy esa luz verdadera. Ahora, Jesús no solamente dice que Él es la luz de Israel, Él dice, yo soy la luz del mundo, de todo el mundo. Ahora, además de esto, si tú eras rabino, los rabinos judíos sabían algunas cosas que la mayoría de la gente no sabía. En su tradición asociaban el nombre luz con el Mesías. Para ellos, en Génesis, cuando dice que se separan la luz de las tinieblas, ellos lo asociaban al Mesías, no al sol, porque después se crearon las lumbreras. Entonces, la tradición judía, y aquí traigo alguna información de los rabinos, dice así, miren, las primeras palabras de Dios en la Biblia son que exista la luz, y la luz llegó a existir, en Génesis 1:3. Pero ellos en sus escritos decían, ¿de quién es la luz que desciende sobre la congregación del Señor? Y responden, es la luz del Mesías. Eso es en los escritos rabínicos. Ellos decían, el nombre secreto del Mesías es luz. Dice, esta es la luz del Mesías, como está escrito en el Salmo 36:10. Y en tu luz podemos ver la luz. Yalkut Shimoni 56. Son textos rabínicos. Y ellos pensaban entonces que el nombre del Mesías era luz. De hecho, hay un fragmento en Daniel que está escrito en arameo. Y la palabra que usan, Neora, es uno de los nombres secretos del Mesías. Daniel 2:22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido, y sabe lo que se oculta en las sombras. En Él habita la luz. Y ellos decían, la luz se refiere al Mesías. Además, las profecías como Isaías 42:6 y 60:1-3, donde el Mesías es visto como luz para las naciones. Ese texto ellos lo tomaban también y decían, ¿sabes qué? El Mesías se tiene que llamar luz. De tal manera que Jesús, conociendo todas las cosas, al tomar esta figura, no solamente se estaba acreditando como el Mesías, sino como Dios. Y obviamente eso no les causaba alegría a los rabinos. Ahora, piensa esto. En la palabra, el Salmo 119 dice que la palabra de Dios es como que lámpara a mis pies, es tu palabra, y lumbrera a mi camino.
Eso está escrito en la palabra. Ahora, Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Si consideramos que la palabra de Dios hace mención de sí misma como luz, y Jesús es la palabra, Jesús es el verbo encarnado, pues no es raro que Jesús se atribuya ser la luz verdadera. Ahora dice, es la verdadera luz, no cualquier tipo de luz, es la luz verdadera. De tal forma entonces que cuando Jesús estaba haciendo esto, la gente se estaba escandalizando. Ahora, siempre que Jesús hacía alguna afirmación acerca de sí mismo, la gente se escandalizaba. Este es la segunda ocasión que Jesús usa la frase yo soy. Él había dicho yo soy el pan de vida, y ahora estaba diciendo yo soy la luz del mundo. Y Jesús estaba atribuyendo cualidades o características de Dios. Y Jesús, de alguna manera, no solamente se las estaba atribuyendo, sino que estaba haciendo una invitación. Si tú te fijas, no solamente decía yo soy la luz del mundo, dice el que me sigue no andará en tinieblas. Y piensa esto, Jesús pasa de lo general a lo personal, a lo particular. Dice yo soy la luz del mundo, pero ¿quiénes son los que no andan en tinieblas? Los que le siguen. El que me sigue no andará en tinieblas. Y hay algo que debemos entender aquí. Cuando Jesús está diciendo esto, está implicando una condición de este mundo. Cuando Él está hablando del mundo en general, está implicando que el mundo está en tinieblas. Por eso dice, si tú me sigues, no vas a estar en tinieblas. Ahora piensa otra vez en el Éxodo, dice que de día y de noche el Señor los guiaba. Y en el día, cuando estaba el sol a todo, iba esa nube que se movía y el pueblo de Israel iba siguiendo esa nube. Y por la noche salía esa columna de fuego y los iba guiando por el desierto y el pueblo los seguía. Esa es la idea que Jesús está transmitiendo. Si tú me sigues, no vas a estar en tinieblas. Cuando estaba joven, en la cuadra, siempre los fines de semana o en la noche cuando nos juntábamos en una esquina. En la esquina era terreno neutral, no estaba la casa de ninguno de nosotros, porque si nos juntábamos en la casa, bueno, primero es porque estaba el poste de la luz, entonces ahí nos poníamos, pero además había otros postes de la luz a media cuadra, pero si nos juntábamos allí, estaban las mamás de alguno de nosotros y no queríamos que nos oyeran, entonces nos íbamos a la esquina porque allí estaba la luz y allí podíamos platicar y hacer nuestros planes y todo sin que nadie nos oyera, ¿no? Y seguíamos de alguna forma la luz. Pero nunca conocí un poste que caminara, ¿no? Un poste que pudiera seguirnos para jugar fútbol en la noche, por ejemplo. Jesús dice, ¿sabes qué? Si tú me sigues, no vas a andar en tinieblas. ¿Cuál es la implicación? Que el mundo está en tinieblas. Ahora, no tengo que ser muy explícito, ni tengo que hacerte pensar mucho para que te des cuenta que el mundo está en tinieblas. Si asociamos las tinieblas con el mal, si asociamos las tinieblas con la ausencia de Dios, nos vamos a dar cuenta que el mundo está en tinieblas. Piensa un poquito en lo que está pasando en el mundo. Ve las situaciones que se dan, ve la condición de la gente, la condición de los valores, la situación en general del mundo, y tenemos que concluir que algo está mal. Algo está sucediendo en el mundo. Y el mundo que conocemos hoy en día no es el mismo mundo que Dios creó, que nos narra en Génesis. El mundo que conocemos ahora ha sido afectado severamente por el pecado. El pecado trajo consecuencias graves que corrompieron lo más profundo del hombre y la creación. Por eso es que hoy andamos tantos con lentes y tanta gente enferma, porque el pecado trajo corrupción en todos los hombres. Por eso es que hay pugnas, luchas, hay sufrimiento, y mucha gente, he insistido mucho siempre en esto, la gente que dice, ¿cómo Dios, si es bueno, permite que el mundo sufra? No es que Dios quiera que el mundo sufra, el mundo sufre por una consecuencia natural del pecado. Jesús de hecho el Padre, Dios había dicho que la paga del pecado era la muerte. Y cuando Adán y Eva fueron advertidos de obedecer a Dios, dijeron, el día que ustedes coman de esto, van a morir. Y eso fue lo que sucedió. Ellos comieron el fruto y la raza humana,
Dice, padeció la entrada del pecado y de la muerte. Adán y Eva no iban a morir. Adán y Eva habían sido creados para la eternidad. Después del pecado, todos los hombres mueren. Por eso es que el mundo que conocemos es un mundo caído, es un mundo que sufre. Es más, dice que la creación completa está padeciendo dolores de parto, está esperando que los hijos de Dios se manifiesten como hijos de Dios. Tú y yo estamos aquí, si has creído en Jesús y confías en Cristo, eres un hijo de Dios, pero no puedes manifestar la gloria completa porque estamos todavía en un cuerpo corruptible, estamos en un cuerpo que padece los efectos del pecado. Ahora, ¿qué tan oscuro está esto? Bueno, si tú te vas a Colosenses 1:13, para que seamos conscientes, dice que todos aquellos que han recibido a Jesús han sido liberados, han sido hechos libres. Capítulo 1, verso 12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. ¿En qué? En luz. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Jesús es el que nos rescata de las tinieblas y nos lleva a la luz. Pero todos nosotros somos por naturaleza tinieblas. Todo hombre, por moralmente correcto, por modosito que sea, es un pecador. Todos los hombres nacemos en tinieblas. Si tú vas a Hechos 26, Hechos 26 habla de la razón de la predicación. En el verso 26, 18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese es el mensaje que Pablo recibió de Cristo. Hay que predicar, dice, para que sean rescatados de la potestad de las tinieblas. Y se oye muy fuerte, pero esa es la realidad. Todas las personas en estado natural habitan en tinieblas. Ahora, si no lo crees, vete a Efesios 5:8. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. En otro tiempo. ¿En qué tiempo? Cuando no conocías a Cristo. Cualquier persona que nace está en tinieblas. Cualquier persona con su conocimiento natural está en tinieblas. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema que tenemos los hombres es que pensamos que somos más listos que Dios. En el capítulo 1 del libro de Romanos, dice allí, capítulo 1, verso 21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Cuando el hombre dice puede conocer a Dios por la revelación natural, cuando volteas al cielo, cuando volteas y ves la creación, tú dices, alguien metió la mano aquí. Dice, pero el hombre, en lugar de dar gloria a Dios, al Creador, prefiere adorar la creación. Dice, no, el hombre es el arquitecto de su propio destino. Nosotros somos Dios. O, casos extremos, si nos vamos, la luna es Dios, el sol es Dios, los pescados son Dios, las vacas son Dios. Dice que creyendo ser sabio, el hombre se ha hecho necio. Y el problema es que está en tinieblas. Y necesitamos que sea Dios el que rescate de las tinieblas. En primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, insisto, no creo que necesite abundar más en el asunto para que nos demos cuenta que el mundo está en tinieblas. Algo está mal en el hombre, algo está mal en la sociedad, y la Biblia nos dice que estamos en tinieblas, y solamente la luz verdadera nos puede rescatar. Ahora, cuando piensas en esto, cuando piensas en Jesús atribuyéndose esta cualidad, esta característica de la luz, no es nada raro, porque sabemos que así empezó el Evangelio Juan. Si tú vas al capítulo 1 de Juan, te vas a dar cuenta que Juan identifica a la luz verdadera con el Señor Jesús. En el capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si te vas al verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. ¿Te fijas? Es la luz. Está hablando de Jesús. Jesús, la luz verdadera, vino a este mundo, estaba en este mundo, el mundo fue creado por Él, pero este mundo no lo conoció. No lo conoció. Ahora, Juan también en el capítulo 3 nos dice por qué el mundo no lo conoció. Dice allí en el versículo 18: el que en Él cree, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y otra vez, ¿por qué a la gente no le gusta la luz? Cuando hablamos de la luz verdadera, cuando hablamos de Cristo, porque la luz va a reflejar lo que somos, porque nuestras obras, nuestras intenciones se hacen manifiestas en Cristo. Porque cuando somos confrontados con la santidad de Jesús, con la santidad de Dios, tenemos que reconocer que somos pecadores. Tenemos que reconocer que no somos tan buenos como pensamos. Y la Biblia en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, habla de la venida del sol de justicia. Dice en Malaquías, en el capítulo 4, en el verso 2: mas a ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldrán y saltarán como becerros de la manada. Si tú has recibido a Jesús, te vas a gozar en la luz. Si tú no lo has recibido, no lo has hecho porque estás aborreciendo la luz, porque no quieres ser expuesto por la luz. Y sabes, para poder recibir a Jesús, para poder aceptarlo, tenemos que reconocer que estamos perdidos. Tenemos que reconocer que en nosotros como seres humanos no hay bondad. Ahora, esto no quiere decir, porque tú puedes pensar, qué mentiroso, yo hago buenas obras. Sí, pero Jesús, cuando habla de la bondad, cuando habla de la santidad, habla de propiedades que son parte de su naturaleza, y esas no son naturalmente parte del hombre. Nosotros podemos hacer cosas buenas, y por más buenos deseos que haya, siempre va a haber por lo menos una pizca de orgullo o una pizca de interés personal. Dios dice que el sol de justicia va a nacer, y dice que los que aman su venida, ellos se van a gozar como becerros de la manada. Cuando pensamos en esto de la luz, tenemos que verlo en ese contexto. Cristo alumbra a todo hombre. Todo hombre es expuesto a su justicia, y todo hombre tiene que responsablemente responder a Dios. Todos nosotros somos responsables de nuestra respuesta a Jesús.
Y por eso Jesús aquí no solamente está haciendo una afirmación, sino que está haciendo una invitación. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y ese es el punto. ¿Cuál es tu respuesta a esta expresión de Jesús? Tú puedes pensar que Él es la luz verdadera. La Biblia nos dice que Satanás se puede disfrazar como ¿qué? Ángel de luz. Pero solamente Jesús dice, yo soy la luz verdadera. Jesús es el centro de todas las cosas, no solamente el creador, sino el que sustenta todas las cosas. Y cuando pensamos en el sol, por ejemplo, que es la lumbrera, que es aquel que ilumina la tierra, el sol es el centro de nuestro sistema solar. Espiritualmente hablando, Jesús es el centro de todas las cosas. Así como el sol es suficiente para alumbrar la tierra, Jesús es suficiente para que nosotros podamos conocer a Dios. Hay un pasaje en 2 de Corintios dice en el capítulo 4, mira lo que dice el verso 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque, fíjate el verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pablo decía, nosotros no estamos dando un mensaje que sea oculto, no estamos predicando a escondidas, estamos hablando y nos exponemos a toda conciencia humana, porque lo que queremos decirles es que si tú no has entendido el evangelio, si lo ves como algo oculto, es porque el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás, así se le llama, el príncipe de este mundo. Dice, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio. Porque para que tú puedas entender este misterio, necesitas ver la luz, la gloria de Dios en la cara de Jesucristo. Y eso es lo que los judíos no podían hacer. No podían reconocer que Jesús, este hombre, este carpintero, fuera el Hijo de Dios. Iba en contra de su cultura, iba en contra de su tradición, y ellos estaban allí felices, celebrando con unas lámparas gigantes que Dios había estado con ellos en el desierto, y mientras estaban en su fiesta, en su pachanga, estaban haciendo a un lado a la luz verdadera que había venido a este mundo y se había hecho carne y estaba allí frente a ellos. Y allí estaba Jesús, la luz verdadera, y ellos estaban enojados porque se atrevía a hacerse igual a Dios. Y ellos querían vivir en su fiesta, en su tradición, en el pasado glorioso que tenían, en las bendiciones que habían recibido, y estaban perdiéndose el privilegio de tener a Jesús allí frente a ellos. Y a veces nos puede pasar igual. Nosotros hoy en día podemos ser muy celosos de nuestra religión y de nuestras tradiciones y de nuestros antepasados y de las cosas que hemos vivido, sin importar qué religión tengas. Y estamos haciendo a un lado a la luz verdadera que ha venido a este mundo. Y dice que la luz vino al mundo, y lo triste es que el mundo no lo conoció.
Y lo triste en este día y cada día que pasa es que nosotros pasemos por este mundo, que tengamos la posibilidad de conocer a la luz verdadera, a Jesús, y no lo conozcamos. Que estemos tan entrados en nuestras costumbres, que estemos tan apasionados de nuestra religión, que estemos tan clavados en nuestras celebraciones, que nos olvidemos de la persona y que olvidemos que está aquí y que podemos conocerla y que a través de Jesús podemos conocer a Dios. Muchas personas en el pueblo de Israel soñaban con conocer más a Dios. Y los discípulos se acercan a Jesús un día y le dicen: Maestro, enséñanos al Padre. Y Jesús le dice: tanto tiempo he estado entre ustedes, ¿y cómo se les ocurre venir y ahora pedirme que les muestre al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Conocer a Cristo es conocer al Padre. Conocer al Hijo es conocer al Dios Todopoderoso. Y Jesús aquí por eso hace la invitación. No solamente le estaba invitando: yo soy la luz de Israel, yo soy la luz de Judea, yo soy la luz de Nazaret. Dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y seguir a Cristo significa entonces no estar en tinieblas. Y no estar en tinieblas significa que tenemos claridad de la verdad, que podemos caminar sin temor de tropezarnos en el error, de desviarnos de la verdad de la palabra de Dios. Caminar en la verdad significa que conocemos el amor de Dios y que ese amor ha afectado nuestra vida y que podemos caminar de esa manera también. Si tú vas a Primera de Juan, el mismo apóstol Juan que escribió el Evangelio, escribe en sus cartas acerca de esto. La primera carta de Juan, en el capítulo 1, verso 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y fíjate lo que dice el verso 6: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sabes? Esa es la característica. Cuando habla de el que me sigue no andará en tinieblas, está hablando de ser sus discípulos. Está hablando del discipulado. Está hablando no solamente de creer que Jesús existió, sino de seguirlo, de caminar en sus enseñanzas, de vivir lo que Él nos enseña, de practicar la vida que Él vivió. Y por eso dice: si tú dices que le conoces, que tienes comunión con Él y andas en tinieblas, entonces estás mintiendo. No es congruente. Jesús no solamente nos invita a que sepamos que Él es luz, nos invita a que sigamos a la luz. Dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Y no solamente eso dice, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, ¿tú te acuerdas que Jesús ha hecho estas invitaciones antes? Dijo: si no comen mi carne y no beben mi sangre, dice, ustedes van a tener hambre otra vez. El que come mi carne, dice, mi carne es verdadero alimento. Y la gente dijo: ¿qué? ¿Cómo puede ser? No somos caníbales, ¿no? ¿Cómo vamos a comer tu carne? Jesús estaba hablando espiritualmente y le dice: si no participas de mí, tu alma va a seguir hambrienta, vas a seguir anhelando algo, deseando algo y nada te va a satisfacer. Cuando dijo: alguno tiene sed, venga a mí y beba, estaba diciendo lo mismo. Si tú vienes a mí, si tú crees en mí, tu alma va a ser saciada. Y no solamente eso, de tu interior van a brotar ríos de agua viva. Y ahora que está diciendo: si tú me sigues, no andarás en tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida. Y eso es lo que sucede. Y no sé si puedas imaginarte esta figura, pero si Él es la luz, lo que dice es que cuando tú lo sigues, cuando tú crees, tú te conviertes ¿en qué? En una antorcha, ¿sí? Tú vas a hacer una luz también. Y eso es lo que Jesús le dijo a los discípulos, que iban a alumbrar, dice, como una ciudad en una montaña. Y Jesús dijo: nadie enciende una lámpara y la tapa
con un traste, ¿no? Sino que la pone en alto para que alumbre. Dice, así alumbre sus buenas obras, así alumbre su luz a los hombres para que puedan ver sus buenas obras. Y otra vez vemos ese proceso. Si tú crees que Jesús es la luz, si tú sigues a aquel que es la luz, no vas a andar en tinieblas y vas a tener la luz de la vida. Y tener la luz de la vida básicamente es tener a Jesús. Tener a Jesús es creer en Jesús, es creer en lo que Él dijo. Y mira, nos vamos a encontrar con la respuesta clásica de la mayoría de los hombres a las afirmaciones de Jesús. Si regresas ahí al capítulo 8, después de que Jesús dice esa frase, el versículo 13 dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Los los fariseos lo que dijeron es, espérate, pues tú mismo estás diciendo esto de ti, esto no cuenta. Los judíos conocían la ley, Jesús conocía la ley, y la ley judía decía que el testimonio de una persona para que fuera válido necesitaba tener testigo. Y Jesús dice, pues mira, para empezar, aunque yo estoy diciendo estas cosas, son válidas, aunque aparentemente las digo por mí mismo, y esto lo digo basado en mi origen. Si tú te vas ahí a Juan, al capítulo 13, vas a entender un poquito más esto. Juan 13, el verso 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo, ¿a dónde dice? Al Padre. Para que pasara de este mundo al Padre, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ok, cuando Jesús le dice, yo sé de dónde vengo, sé de dónde he salido y sé a dónde voy, ustedes no tienen ni idea, les dijo. Jesús sabía que venía del Padre, Jesús sabía que iba al Padre. ¿Qué es lo que Jesús sabía? Su origen. Jesús sabía que era Dios, era divino. Por eso cuando los fariseos le dicen, no vale, tú mismo estás dando testimonio de ti. Sí es cierto, dice, lo estoy haciendo, pero mi testimonio es válido porque yo sé quién soy. Ustedes no saben quién soy. Pero por si las dudas, Jesús cita al Padre como testigo y les dice allí, si regresas al capítulo 8, en el verso 15 les dice, ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en su ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que da testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Si usted recuerda en el capítulo 5, Jesús mostró que tenía varios testigos. Jesús dijo, el Padre da testimonio de mí. E incluso en algunas ocasiones dice que la gente escuchó, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. El testimonio del Padre. Jesús también dijo, tengo otro testigo, mis obras, las obras que hago. Ellos dan testimonio de mí. Jesús caminó sobre el mar, calmó las tempestades, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, tuvo control sobre la naturaleza, fue transfigurado en el monte. Las obras que Jesús hizo dan testimonio de él. Pero citó otro testigo. La Escritura dice, lean la palabra de Dios, porque ellas dan testimonio de mí. Jesús no hablaba por sí mismo, pero aun cuando lo hiciera, Jesús dice, ustedes no saben de dónde vengo, y lo que yo digo, no lo digo como lo hacen ustedes. Ustedes juzgan con la carne, y esa es la tendencia de todos los seres humanos. Nosotros juzgamos por lo que vemos, ¿no? No, me parece que fulano es así, porque cuando lo vi, se me hace que era muy simplón. No lo sabes, tú juzgas por la apariencia. Jesús dice, yo no juzgo así. Y además no juzgo yo solo, dice, sino el que me envió. Somos dos, y el testigo de dos personas es válido, es lo que dice Jesús. Ahora, los fariseos en realidad no les importaba si había testigos o no. Los judíos, los fariseos, continuamente lo que hacían era examinar lo que Jesús decía para contradecirlo.
No tenían interés en investigar lo que Jesús decía, no tenían interés en creer lo que Jesús decía. Ellos de manera sistemática rechazaban la palabra de Dios. Y el día de hoy, amados, sucede lo mismo. La gente rechaza a Jesús no porque no pueda entender, sino porque no quiere entender. La gente el día de hoy no se arrepiente no porque esto es demasiado intelectual, no puedo captarlo, sino porque esto es muy comprometedor para mi estilo de vida y no puedo aceptarlo. La gente entonces, como el día de hoy, ama o prefiere amar las tinieblas que la luz, y esa es la realidad. ¿Cuántos de nosotros nos gusta reconocer que somos pecadores? ¿Cuántos de nosotros podemos reconocer con toda sinceridad que somos de lo peor? Que cuando no pueden vernos o en nuestra mente fraguamos planes, tenemos pensamientos que nos daría vergüenza que alguien supiera. Y eso manifiesta lo que somos. La Biblia por eso enfatiza tanto la condición del hombre en tinieblas, porque esa es la realidad, y solamente cuando reconocemos esa realidad de las tinieblas en nuestra vida es que podemos decir: necesitamos la luz, necesito la luz, necesito que alguien me rescate, necesito que alguien me salve. Tú puedes conocer personas, y voy a irme a casos extremos, personas que viven atadas en el alcohol, personas que tienen problemas severos de alcoholismo, y pudiera ser la apariencia de repente que en medio de la fiesta están tan contentos, pero cuando llegan la cruda, cuando enfrentan los problemas, estoy cierto que esas personas sufren cuando están solas. Me ha tocado escuchar personas, o sea por alcohol, o sea por drogas, que lloran porque no quieren hacerlo, pero sabes, no tienen control sobre eso, ya no tienen voluntad sobre el pecado. Personas inmorales, personas que tienen problemas de inmoralidad sexual, vete a cualquiera de los extremos, que en lo secreto lloran por ser libres de esas cosas. Esa es la naturaleza del pecado. Nos hace pensar que es lo mejor cuando estás viviéndolo y te sientes de lo peor cuando ya pasó. Ese es el engaño del pecado. Y solamente cuando reconocemos la necesidad que tenemos de un Salvador es que podemos acercarnos a la luz. Jesús aquí en el verso 19, vemos que el verso 18 dice: somos dos los que damos testimonio. El verso 19, ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocen ni a mi Padre. Si a mí me conocieran, también a mi Padre conocerían. La gente seguía pensando en el Padre de Jesús como José, el carpintero. Pero Jesús le dice: si tú me conocieras a mí, sabrías quién es mi Padre. O si conocieras a mi Padre, sabrías quién soy yo. Y esa es la naturaleza, otra vez, del hombre: juzgar de manera carnal lo que puede ver. Pero solamente la luz de Dios es la que nos puede revelar la verdadera identidad de Cristo. Dice el verso 20: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Nadie le pudo echar mano, a pesar de que estaban enojados, y lo vamos a ver más adelante, pero nadie pudo hacerle daño porque no era el tiempo todavía. La pregunta aquí es, primero, si tú ya estás en luz, si tú puedes ver que Jesús es la luz que vino a este mundo, la luz que ilumina a todos los hombres y a todos nos hace responsables ante Él de nuestra respuesta. Si tú ya te acercaste a la luz, si tú ya reconociste a Jesús como la luz, la pregunta sería la segunda: si le estás siguiendo, ¿estás caminando en luz? Jesús hizo una advertencia hablando de la riqueza, y Jesús dijo: cuídate de que la luz que hay en ti no sean tinieblas, porque si la luz que hay en ti son tinieblas, imagínate qué tan oscuras serán las verdaderas tinieblas. Y lo que estaba diciendo es, Jesús decía que tu ojo tenía que ser bueno, y eso era un dicho que tenía que ver básicamente con que enfocara bien, que no tuvieras un ojo que se te desviara y entonces tuvieras una visión defectuosa. Y lo decía en el sentido que percibimos todas las cosas. La prioridad tiene que ser Dios y nuestro enfoque debe ser Dios. Decíamos ahorita, Jesús es el centro de todas las cosas. Cuando estábamos empezando esta reunión, decíamos: Jesús, todo se trata de ti.
No nomás cuando venimos y cantamos. Todo se trata de ti todo el tiempo. Jesús debe ser el centro de nuestra vida. Y por eso cuando hablamos de seguir la luz, significa que nuestra vida gira en torno de Cristo y su enseñanza. Y el punto es, ¿estamos caminando en luz? ¿Estamos siendo congruentes con aquel que decimos que estamos siguiendo? Número 3, si estamos caminando entonces así, eso significa entonces que somos lumbreras, que estamos alumbrando donde quiera que vamos. Y esa es la razón por la cual el Señor tiene a su iglesia aquí. La iglesia, Dios no pensó que se reuniera los domingos y aquí estuvieran y qué padre nos la pasamos aquí, mira, puros santos, voltea, mira, pura gente buena. No, no es cierto. Estamos aquí los necesitados, la gente que puede reconocer su necesidad, pero que como seguimos a la luz de la vida está en nosotros y podemos salir y caminar en medio de las tinieblas y brillar con la luz del Señor. Para eso te llamó Dios también, para que seas luz. Y la pregunta es si estás siendo luz. Si donde quiera que vas puedes mostrar esa luz de Cristo. Por último, si tú no te has acercado a la luz, no dejes pasar otro día. La Biblia dice que al Señor lo vas a encontrar cuando lo busques de todo corazón. La Biblia dice también que no lo dejes ir en el día de salvación. No endurezcas tu corazón, dice, en el día de salvación. Acércate al Señor. Él está dispuesto a perdonar. Si tú te fijas, regresa a Primera de Juan y con eso termino. Primera de Juan, capítulo 1, dice el verso 7: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios no se escandaliza cuando pecamos, porque Él sabe de qué estamos hechos. Pero lo que sí dice es, ¿sabes qué? No digas que no has pecado. Confiesa tu pecado, porque solamente así verás a Dios. Si tú dices, no necesito porque soy tan bueno que no necesito a Dios, eres un mentiroso. ¿Por qué? Todos hemos pecado. Y si decimos, ¿sabes qué? No me acerco a Dios porque soy tan pecador, estás dejando la oportunidad de que Dios te limpie y te perdone sin importar cuál sea tu pecado. Acércate el día de hoy a la luz, sigue la luz, y dice que esa luz estará en ti. Es la luz de la vida, es la fuente de luz inagotable. ¿Sí queda claro? Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Señor, gracias porque no tenemos que ser teólogos, no tenemos que, Señor, pretender conocer todas las cosas para entender la simplicidad del mensaje. Tú eres luz y has venido a este mundo para deshacer las tinieblas. Señor, y tú has hecho una invitación a cada persona, a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de aquellos, Señor, que nos hemos acercado para escuchar tu palabra. Señor, tú nos has invitado a que creamos que tú eres la luz, a que caminemos en luz, y tú nos das la promesa de que los que caminamos en luz tenemos la luz en nosotros. Señor, y sabemos que eso se refiere a tu presencia. Tú eres la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Señor, no queremos caminar en tinieblas. No queremos vivir como el resto de las personas que no te conocen. No queremos vivir, Señor, cautivos, atrapados por las tinieblas. Señor, porque sabemos que el destino final de aquellos que te rechazan son las tinieblas por la eternidad.
Y dice tu palabra que allí es el lloro y el crujir de dientes. En contraparte, sabemos que el destino eterno es habitar en luz por la eternidad, porque allí es donde tú habitas. Dice tu palabra que tú habitas en luz inaccesible. Señor, que en tu presencia no hay necesidad de sol ni de estrellas, porque tu luz lo ilumina todo. Señor, te damos gracias por tu obra, porque por tu muerte en la cruz